Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. Vamos a estar, hermanos, enfocándonos en esta mañana acerca de la importancia siempre de las misiones. Y quiero dar lectura a la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, bueno, en esta versión dice llamado el negro, así dice acá, Lucio el Cireneo, Manaén y Saulo. Mientras ellos estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron ir. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por las misiones, Señor, y sobre todo por esta iglesia que tiene un carácter totalmente misionero. Te agradecemos, Señor, por aquellos que están en las diferentes partes del mundo, que no es fácil en este tiempo de pandemia, pero que tú les estás respaldando, Señor, poderosamente. Oramos para que tú llegues con bendición a cada uno y para que tú, Señor, pongas esta mañana, Señor, de tu presencia hacia cada uno de nosotros y nos hagas entender cómo debemos nosotros verdaderamente seguir predicando aún en medio de las crisis. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo le he llamado, hermanos, esta mañana a este mensaje: cuando llegan las crisis, la iglesia sigue predicando. Me acuerdo yo de un himno que decía: en la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando, y solo se detiene, ¿para qué? Para criticar. Para predicar. Solo se detiene para predicar. ¿Sabe? Estamos pasando a estas alturas, hermanos, del año 2021. Estamos pasando todavía, atravesando una situación muy complicada con esto del virus, la pandemia. La enfermedad no solamente tocó los cuerpos, hermanos, la enfermedad tocó también la mente, el corazón de muchas personas y les cambió totalmente aquello por lo cual verdaderamente Dios les había permitido que ellos se desarrollasen en sus vidas espirituales. O sea, quiero decir, hay mucha gente que cambió su forma de pensar en medio de la pandemia, en medio de toda la crisis que estamos viviendo. Y hermanos, a estas alturas que todavía no se ha declarado totalmente finalizada la pandemia, todavía estamos viendo crisis económica, estamos viendo, hermanos, cómo hay negocios que tuvieron que cerrarse, cómo hay, hermanos, iglesias, y esto me duele a mí pensar, pero iglesias que se cerraron. Literalmente, hermanos, iglesias que cerraron sus puertas porque no pudieron avanzar. Y usted a lo mejor me dirá: hermano, yo también he pasado momentos de crisis ahorita. Pero yo quiero decirle algo, hermanos. Hay un principio muy fundamental en la palabra de Dios y en lo que acabamos de leer ahorita en Hechos, que tiene que ver, hermanos, con la predicación aún en tiempo de crisis. Porque los verdaderos cristianos y los verdaderos hijos de Dios, hermanos, se prueban cuando hay crisis. Los verdaderos adoradores se prueban, hermanos, que adoran a Dios cuando están pasando por pruebas. Si no, recuerden a Pablo, por ejemplo, cuando él se encontraba ahí en la cárcel. Pablo y Silas estaban pasando una prueba, pero ellos fueron probados, hermanos, y de alguna manera se vio en ellos el deseo de adorar a Dios en medio de la circunstancia. La palabra de Dios menciona, hermanos, que esta era una iglesia de carácter, misionera. Era la primera iglesia de gentiles, hermanos, que se menciona en la Biblia, que estaban haciendo misiones. La iglesia de Antioquía es conocida como la primera iglesia gentil en hacer la labor misionera. Y sabe, en el capítulo 11, si usted puede leerlo después del libro de los Hechos, se nos narra acerca de los primeros gentiles en recibir el evangelio. Los gentiles se le conocen a aquellos que no eran del pueblo judío, los que no eran judíos.
Y bueno, usted puede leer parte del contexto en el capítulo 11. Usted puede ver cómo también aquí entra, hermano, la salvación para los gentiles. Nosotros somos también parte de los gentiles y recibimos también la palabra de Dios. De hecho, se hablaba de que muchas personas contendieron con Pedro, por ejemplo, porque él se presentaba con gentiles y empezaron a hablarlos de la circuncisión, que por qué él se sentaba con personas que no habían practicado la circuncisión. Y Pedro les comenta paso a paso y detalladamente la visión en éxtasis que había tenido, para que verdaderamente entendiera que era el tiempo de los gentiles, de la iglesia, hermanos, que el Señor había escogido para hacer todo esto. Luego usted puede leer, hermano, cómo se habla de la iglesia en Antioquía. Por ejemplo, en el versículo 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Había, hermanos, un despertar muy grande por la predicación de la palabra de Dios en tiempos donde ya la persecución estaba muy fuerte. En tiempos, hermanos, donde el rey Herodes había matado a espada a Jacobo también, y había metido en la cárcel a Pedro en el capítulo 12, había persecución en ese momento. En momentos de crisis, hermanos, la gente tiende a esconderse más que a enfrentar los problemas. Pero en tiempo de crisis, la iglesia de Antioquía, la iglesia, hermanos, que se encontraba en Antioquía, decidieron ser hombres y mujeres que escucharan el llamado de Dios para poder salir a otras regiones y seguir predicando la palabra de Dios. Por eso es que a mí me encanta mucho, hermano, que para el tiempo actual en el que nosotros estamos viviendo, es de mucha importancia que en el tiempo de crisis, hermano, la iglesia siga predicando la palabra de Dios, que siga predicando el mensaje de salvación. Mientras orábamos esta mañana en el aposento de oración, leíamos el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, muy conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y habla de un poder que no es un poder político, no es un poder humano, no es un poder para nuestras necesidades, ni para satisfacer: Señor, dame poder y unción, porque yo quiero ser un hombre o una mujer de unción. Hemos cometido el error, hermanos, de creer que el poder de Dios tiene que ver con algo que le beneficia a usted. Pero sinceramente, el Señor prometió al Espíritu Santo para la predicación de la palabra, porque ellos sabían, hermanos, que no sería fácil presentar el evangelio a diferentes regiones. Bueno, ahí lo menciona: me seréis mártires, dice la Biblia. La palabra testigo tiene que ver con el original, que significa mártir. Una persona que estuvo ahí en medio de la situación, quien experimentó el sufrimiento, el dolor. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos vuelto mártires en algún momento porque le hemos hablado del Señor a alguien y de repente nos ha rechazado o nos ha visto de menos? ¿A cuánta familia usted se ha echado encima porque usted ha hablado del evangelio? Pero usted es un testigo, es un mártir, y sigue, hermanos, con el poder de Dios evangelizando en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este domingo, hermanos, se nos pidió hablar de misiones. De hecho, algunos de ustedes saben, la iglesia ha tenido un carácter misionero desde los inicios aquí en este lugar. Nuestro pastor Orlando siempre ha sido alguien con una visión misionera. Pero ¿qué pasa, hermanos, en estos tiempos de crisis? Algunos dirán: pastor, que no vayan los misioneros porque se van a morir. Algunos dirán: bueno, que no vayan porque los van a matar. Y sabe usted, hermanos, que en este tiempo de crisis, en el área de misiones, es cuanto más misioneros se ha levantado para ir a pregonar la palabra de Dios a diferentes partes. Hace poco vi que mi hermano Josué Alonso estaba partiendo para Níger y estaba cambiando su número de teléfono, su número de WhatsApp, y me aparece a mí, que lo tenía como contacto, que él había cambiado su número. Y al momento yo le escribo y le digo: hermano, qué bendición saber que ya te encuentras allá en Níger, África, y qué bendición al ver las fotos y darme cuenta que ya está en la iglesia con una pasión, hermano, como usted no se imagina. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis, cuando hay situaciones difíciles, nosotros como pueblo de Dios no debemos de estar sentados, tenemos que predicar la palabra de Dios. Hoy ha sido un tiempo, hermanos, mucho más fácil el poder predicar a través de las diferentes plataformas que tenemos, a través de un tiempo de oración, a través de un tiempo, hermanos, en el que usted comparta un testimonio. Pero hay oportunidades que se pueden tener para que nosotros podamos verdaderamente seguir predicando a Cristo como nuestro Salvador.
Pero bien, en el capítulo 3, hermanos, de Hechos, se describe cómo la iglesia de Antioquía envía a los primeros misioneros. Fueron los primeros, hermanos, misioneros que se envían a diferentes regiones, como Chipre, entre otras, por ejemplo, comisionando a Bernabé y a Pablo como principales autores de las misiones que empiezan a partir de este que se conoce como el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero ¿qué estaban pasando ellos? ¿Cuál era entonces la situación? Veamos cómo la iglesia primitiva o esta iglesia en Antioquía, aún en medio de la persecución que estaban teniendo, aún de todo lo que estaban recibiendo, se habían esparcido, habían estado predicando con temor en algunos lugares, mas sin embargo les hablan a diferentes nacionalidades, a diferentes personas, a los griegos por ejemplo, y ellos siguen con la predicación y en este momento deciden enviarlos. Pero veamos entonces algunas características, hermanos, de la iglesia de Antioquía, cómo es que lograron ellos continuar la predicación de la palabra en medio de la crisis y tuvieron tanto éxito a través de algunas características, hermanos, que yo pude identificar en estos versículos. Y en primer lugar, quiero decirle que esta iglesia era una iglesia de ministerios. Algo que me encanta, hermanos, dentro de las congregaciones a mí es ver que sea una iglesia de ministerios. Dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 13 que ellos tenían en Antioquía profetas y maestro. Aquí encierra, hermanos, la idea de que la iglesia era dirigida por pastores y que de alguna manera también estaban conscientes de la capacitación que debían de dar a una iglesia para avanzar en esta obra que ellos se estaban estableciendo. Pero una iglesia de ministerios es aquella, hermanos, donde todos participan, donde todos caben, donde todos entran. Y sabe, a mí me emociona cuando yo escucho estos anuncios. Por ejemplo, no sé si usted se ha fijado todos estos domingos atrás, todos, digo todos porque aquí nos incluimos todos, hemos sido parte, hermanos, de los ministerios de la iglesia para hacer misiones. Y usted era pastor, ¿cuál misión es la que vamos a hacer? Vamos a llevar una sonrisa a un niño que lo necesita. Un niño va a conocer a Cristo a través de un juguete, porque los ministerios, hermanos, nos hemos encargado en poder hacer actividades. ¿Para qué? Para recaudar fondos y llevar una sonrisa y que un niño pueda conocer a Jesús. Yo no sé cuántos se alegran por eso esta mañana, hermano. Pero que un niño conozca a Jesús, hermanos, es una generación completa que estaría dispuesta, hermanos, a poder llevar el evangelio a las próximas generaciones. Ahí están los ministerios. Qué emocionante es ver, hermanos, que ahora está el ministerio de Kid City haciendo actividad, hermanos, que se reúnen para hacer la obra local, y la obra también local se reconoce como una obra también de misiones locales. Ahí están los ministerios, hermanos. Miren, es interesante porque los ministerios en las iglesias son muy esenciales para la evangelización. Nosotros tenemos diversidad de ministerios en la iglesia. Por eso cuando alguien pregunta y diga, es que yo en la iglesia no me toman en cuenta, hermano, no, usted acérquese y pregunte a dónde usted puede servir, porque a través de su servicio, hermanos, usted está participando, como la iglesia de Antioquía también. Tenían la mentalidad, hermanos, de que debían de tener personas preparadas para la labor que ellos iban a desarrollar. Tenemos el ministerio de Kid City, por ejemplo, tenemos el ministerio de mujeres, ministerio de jóvenes, ministerio de alabanza, tenemos educación cristiana, hermanos, tenemos también las áreas de servicio, tenemos a la cuna, tenemos, ¿qué más, hermanos? Tráfico, acomodación o protocolo, ofrenda, ¿qué más, hermano? Ayúdenme, ¿qué más tenemos en nuestra iglesia? Matrimonios, gracias. Tenemos tantas áreas, hermanos, en donde nosotros podemos iniciar la obra misionera. Mire, como esta iglesia de Antioquía había una congregación y era dirigida por pastores, era dirigida por líderes que los estaban guiando. Tampoco era una congregación donde todos hacían lo que querían. Porque para establecer, hermanos, algunos principios dentro de las congregaciones de carácter misionero, siempre tiene que haber un hombre llamado por Dios para dirigir esa obra. También, hermanos, habían profetas, es decir, hombres enviados por Dios con un mensaje de edificación y de consolación. Un profeta era una persona que llevaba un mensaje de Dios. Usted, hermanos, usted puede ser un profeta en estos tiempos. Y no necesariamente el profeta, hermanos, que se designa en el tiempo antiguo de la Biblia. Usted es un profeta porque lleva un mensaje de Dios en su trabajo. Usted lleva un mensaje de Dios en su lugar de habitación. Ay, pastor, usted no sabe el tipo de vecinos con el que yo tengo. Pues esos son los que Dios quiere que usted gane para Él.
Pero el profeta, hermano, sabe que lleva un mensaje especial y que tiene que declararlo, pronunciarlo, tiene que decirlo, hermano. Y nosotros hemos perdido la visión, hermanos, de profeta. Nos hemos sentido, hermanos, que tenemos la misión del mudo, el que no dice nada. Y a veces olvidamos, hermano, que por el oír viene la fe y oír la palabra de Dios. Necesitamos hablarle, hermano, porque si no, las piedras les hablarán. Necesitamos, hermanos, ser una iglesia donde se incluya a todas las edades y que se pueda verdaderamente tener la visión misionera. ¿Por qué estamos vendiendo, hermanos, para poder recaudar y hacer actividades a fin de año cuando hay una crisis? ¿Por qué nos estamos congregando? ¿Por qué lo invitamos a la oración? ¿Por qué le decimos congréguese, estudie la Biblia? ¿Por qué le decimos participe de nuestros servicios? Porque aún en medio de la crisis, hermanos, la iglesia sigue predicando. Y no debemos detener la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque es el mandato que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Habían maestros también. Habían maestros también, dice la Biblia, es decir, hombres de Dios, cuya misión primordial era edificar a través de la enseñanza basada en la palabra de Dios. Mire qué interesante, hermanos. Habían maestros también que enseñaban y estaban ahí, hermanos, para poder edificar al cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los 5 ministerios que se conocen, hermanos, donde nosotros podemos ser parte para seguir, hermanos, con la predicación del evangelio a toda criatura. Procuremos la diversidad, hermanos, de ministerios en nuestra iglesia para hacer más fácil la evangelización mundial. La segunda característica de esta iglesia es que era una iglesia con un liderazgo fuerte. Si usted nota, hermano, si es bastante observativo, usted se va a dar cuenta que menciona 5 personajes ahí. Es un liderazgo, hermanos, muy sólido, muy fuerte. Y sabe una cosa, un liderazgo, dijo alguien por ahí, ¿es la solución o es el problema? Un liderazgo es la solución o es el problema. Dios nos ha llamado a todos a ser líderes, a todos, hermano. Por eso dijo, por tanto, id y haced discípulos. El líder, hermanos, no es una posición como nosotros le hemos encontrado muchas veces dentro de las iglesias, incluso que la gente cree que el ser líder es una persona que tiene una posición X. Está posicionado en algo que alguien le ha destinado. Pero el liderazgo tiene que ver con el servicio. El liderazgo, hermano, tiene que ver con el discipulado. El liderazgo tiene que ver, hermanos, en que usted puede impactar la vida de otra persona y que usted sea, como hoy en día está bien de moda esta frase, usted sea un influencer. Usted pueda ser de influencia para alguien. Miren, en el mundo, aquellos que fueron de allá, del otro lado, hermanos, del mundo, usted se recordará la influencia que usted tenía para con los demás. Ay, pastor, usted no sabe cómo influenciaba yo en mis amigos. Usted no sabe cómo influenciaba yo en mi comunidad, en el trabajo. Yo era influencia, pastor. A mí me hacían caso. Y ahora, hermano, que usted viene a los pies del Señor, se quedó sin ser influencia. ¿Por qué? Porque a veces tenemos temor de que el enemigo nos esté acusando de las cosas que antes hacíamos, pero ahora necesitamos entrar en un proceso de discipulado. La iglesia de Antioquía sabía que necesitaba líderes que estuvieran muy cimentados en la predicación de la palabra de Dios. Miren, Dios nos ha llamado a todos a ser líderes, a ser discípulos, ¿verdad? ¿Cuántos, es la pregunta, ya están sirviendo o están siendo líderes en algún área donde usted se encuentra en esta iglesia? ¿O cuántos todavía han esperado, hermanos, 2 años de pandemia para decir, pastor, el otro año? Hermano, mire, es que todavía no estoy preparado. No, la iglesia de Antioquía sabía, hermanos, que había necesidad en Chipre, sabía que había necesidad en Judea, sabía que había necesidad en un montón de lugares, hermanos, y ellos tenían la capacidad de decir, heme aquí, envíame a mí. Por años se nos ha hablado, hermanos, en las iglesias con respecto del llamamiento para poder servir a Dios. Y todos creemos, hermano, que para ser llamado yo lo que necesito es tener un estudio bien determinado para que me puedan reconocer como líder. Usted no necesita un estudio inicial. Usted no necesita un
una posición de parte de los hombres. Lo que usted necesita es un llamamiento del Dios Santo, que le diga a usted: hijo, ven, levántate, porque es tiempo de levantar líderes que sean de estas características. Por ejemplo, dice que ellos eran hombres, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Miren qué interesante. Estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Negro, Lucio, Manaén, y Saulo. Mientras ellos estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Y habiendo ayunado y orado, aquí están las características de un liderazgo robusto. Por eso, hermanos, yo admiro al pastor que nosotros tenemos en esta casa. Es un pastor que nos obliga a decir: hermanos, a las 5 de la mañana hay oración. Hermanos, por favor, venga también, que tenemos un tiempo de ayuno. Hermanos, mire, busquemos el rostro del Señor en oración. La oración es fundamental, porque ahí, hermanos, se establecen verdaderos líderes que son llenos del poder de Dios. ¿Cómo usted se va a llenar de Dios si no pasa tiempo con Él? ¿Cómo usted va a saber cuál es la voz de Dios para su vida y para su ministerio si usted no pasa tiempo también con Él? Bernabé, por ejemplo, era, hermanos, uno de los ejemplos vivos. Solo para darle un ejemplo, Bernabé provenía de una familia sacerdotal. Era varón bueno, dice Lucas, lleno del Espíritu Santo y de fe. Hechos 11:24. Cuando Saulo, convertido, esto es bien interesante, hermano, porque cuando el apóstol Pablo, siendo Saulo, se había convertido, dice la Biblia que llegó a Jerusalén y descubrió que los cristianos lo consideraban un espía. No lo querían, se sentían intimidados. Y fue Bernabé, oigan, hermanos, el que se presentó, quien lo presentó ante los apóstoles, que eran columnas, y los convenció de que él se había convertido con toda sinceridad. Mire qué interesante, fue Bernabé el que representó a los apóstoles en Antioquía cuando por primera vez los gentiles fueron evangelizados en números considerables, ocasión en que sus compatriotas de Chipre ocuparon un lugar prominente. Eso está en Hechos 11:19. Eran hombres que se metían con el Espíritu Santo, eran líderes de Dios. Necesitamos liderazgos robustos para este tiempo, hermanos, y poder decir: aquellos liderazgos robustos, aquellos liderazgos fuertes no dejarán de predicar aún en medio de las crisis. Amén. Eran líderes, hermanos, que no gastaban, sino que invertían. Y ese es uno de los grandes errores que nosotros cometemos en el liderazgo. Ay, pastor, es que yo estoy ahorita gastadísimo. Hermanos, en el Señor no se gasta, en el Señor se invierte. Esto es como el empresario. Esto es como aquel que sabe invertir algo. Dele la gloria al Señor. Pero usted dice: yo voy a invertir mi tiempo, yo voy a invertir mis talentos. No estoy cansado porque no estoy gastando de mi tiempo, no estoy gastando de mis recursos, sino estoy invirtiendo, porque llegará el día en el que eso va a producir un fruto increíble. Eran, hermanos, estos liderazgos necesitamos urgentemente en estos tiempos. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, aún en medio de la crisis, a seguir siendo líderes que prediquen la palabra del Señor? Y en tercer lugar, para finalizar, era una iglesia, y esto me encanta, hermanos, era una iglesia de acción inmediata. Diga conmigo: acción inmediata. Uno de los grandes problemas que los latinos tenemos hoy en día, hermanos, que por lo menos en Latinoamérica, es que la gente no es de acción inmediata, sino que dicen: mañana lo voy a hacer. Yo creo que quizás la otra semana viene el evangelio de la vida de una persona y dice: no estoy preparado, quizás después, más adelante. Saben, la iglesia de Antioquía tenía una característica, que era una iglesia de acción inmediata. Dice el versículo 3, hermanos, de Hechos 13, dice: y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron ir. No estaban esperando, hermanos: ¿y a dónde están mis credenciales, pastor, para salir? ¿Y dónde está mi recurso que me van a dar? No, simplemente sabían el llamado, sabían que debían de presentarse en regiones complicadas. Terminaron de orar y ayunar e impusieron las manos, y estos también, al terminar de imponer las manos, los enviaron para ir a hacer la obra. Hermano, muchas veces nosotros pasamos perdiendo mucho el tiempo pensando que un día yo voy a tener el ministerio que Dios me ha dicho. Ese ministerio se lo dijo hace años y estuviera ya en otro ministerio, pero necesita tener una acción inmediata, hermanos, como los de la iglesia de Antioquía. Interesante, ¿no? Necesitamos ser una iglesia de acción inmediata. Los juguetes hacen misiones, hermano. Por favor, no esté pensando que esto es una campaña porque la iglesia quiere beneficiarse. ¿En qué nos vamos a beneficiar, hermanos? Con los juguetes ahí guardados.
No, los juguetes producen o hacen misiones, hermano. Oiga esto, la entrega de alimentos hace misiones también. Somos de acción inmediata. ¿Sabe una cosa? En el capítulo 11 que estábamos viendo, hermanos, de Hechos, se habla, hermanos, de que del versículo 27 al 30, un profeta llamado Agabo proclamó que habría hambruna en toda la región, y eso sucedió. Dice la Biblia, hermanos, que al instante empezaron, hermanos, los hermanos a levantar ayudas para enviarlo a los que lo necesitaban. Y usted sabe el mover y el avivamiento que se vivía en tiempos de la iglesia primitiva. Versículo 29 dice: entonces algunos de los discípulos determinaron, según prosperaba cada uno de ellos, enviar ayuda para los hermanos que habitaban en la región donde se había declarado que había hambre. Cuando usted lleva un pan, cuando usted lleva un chocolate, cuando usted lleva comida, usted está haciendo una iglesia o un cristiano de acción inmediata. Hermanos, las ofrendas hacen misiones. Debemos de producir nuevos ministros, nuevos líderes para enviarlos conforme a la voluntad del Señor. Algunos dirían: pastor, escogieron a dos, escogieron a Bernabé y a Pablo para que fueran ellos a su primer viaje misionero, y perdió la iglesia entonces buenos líderes. No, al contrario, ganó porque discipularon otros para cubrir los espacios de estos dos, mientras estos seguían avanzando a la predicación. Y usted sabe, un segundo viaje, un tercer viaje, y así, hermanos, proclamaron la palabra del Señor. Mateo 9:37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. Y esto que sirva para nosotros esta mañana, hermanos, como una reflexión de lo que representa ser una iglesia que en medio de la crisis sigue predicando. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo no sé, hermano, cómo está usted esta mañana. Yo no sé cuál es el deseo de seguir las instrucciones del maestro, pero yo quiero decirle que Dios lo ha llamado no para estar estático. Dios lo ha llamado, hermano, para que usted se mueva y para que usted lleve la palabra del Señor. Mientras mis hermanos cantaban esta alabanza, yo quisiera que usted la cantara esta mañana nuevamente y que le diga estas palabras que ellos dijeron cuando estaban iniciando: yo te rindo mi ser. A ver, dígale esta mañana al Señor: yo te rindo mi ser, te doy mi corazón. Póngase de pie en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia de Antioquía, que nos da un ejemplo de cómo predicaron en medio de la persecución, en medio de la crisis, Señor. Para estos tiempos, Señor, creemos firmemente que tú sigues levantando hombres y mujeres, Señor, que no ven ni a la derecha ni a la izquierda, sino se mantienen firmes, como viendo al invisible, para predicar tu palabra.